Hola Elena, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas Bienvenida. noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias por invitarme en No, primer lugar. a vos por venir, de verdad. Muchísimas Bueno. gracias por venir. ¿Es muy atareada la vida de un decano? Es muy atareada, es absolutamente atareada, especialmente en el caso de la Facultad de Lenguas, de la que soy decana, porque son como 3 facultades en una. ¿Por qué? Por un lado están las carreras de grado y de posgrado, Sí. en la sede de Valparaíso, en la ciudad universitaria, Sí. pero además tenemos 2 edificios donde enseñamos idiomas a la comunidad. Si Bien. no querés hacer una carrera de traductor, una carrera de grado de traductor, podés aprender idiomas, podés aprender 12, 13 idiomas en un edificio que está en Vélez Arfiel y Caseros, o un edificio que está en la calle Obispo Trejo al 400, donde los cursos son cortos y tienen la finalidad de servirte a un propósito muy puntual. Querés irte de viaje, querés hacer una estancia de trabajo en algún lugar, necesitas un idioma en poco tiempo. Entonces esos cursos están destinados a capacitaciones breves e intensivas. ¿Y qué hace un decano o decana en todo esto, digamos? ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuánto tiempo tengo para contestar esto? ¿Muchas cosas haces? Sí. Un decano, en principio... ¿Venís a ser como la está- gerenta, digamos, una cosa así, a título empresarial? No, porque no está vinculado con el mercado. Afortunadamente, la educación no está tan estrechamente vinculada con... No depende, no tiene la dependencia... La educación pública. Claro, la educación pública no tiene la dependencia que tienen otras instituciones del mercado. ¿Y por Nosotros qué podemos trazar nuestros propios propósitos, ¿no? Y esos propósitos tienen vinculación con los intereses de la cultura y de la sociedad, pero no necesariamente coinciden con los del mercado, ¿no? Vos, antes de ser decana de la Facultad de Lenguas, ¿qué eras? ¿O Yo a he qué te sido dedicabas? docente toda la vida. Toda la vida. He sido docente, he enseñado literatura y lengua. ¿Vos has leído mucho en tu vida? Sí, un Tenés montón. cara de haber leído un montón. Ah, sí, se nota en la cara eso. Sí, sí. Y además sigo leyendo, porque pasa una cosa con la lectura. Y esto me gustaría decírtelo a vos y decírselo también a tus oyentes. El gusto por la lectura es como una caja de herramientas que yo te regalo. Cuando yo te regalo el hábito de la lectura, cuando te regalo el gusto por la lectura, te regalo una cantidad de herramientas para leer el mundo. Vos en el mundo te vas a encontrar con un montón de clavos, suponte. Sí. Vos también lo podés sacar con los dedos a los clavos, o lo podés sacar con los dientes. Pero si tenés una caja de herramientas, eso va a ser otra cosa en tu vida. La lectura es eso. La lectura es un arma para leer el mundo y para caminar el mundo. La gente lee mucho, poco, nada, en general, digo. Es una pregunta compleja porque la gente ha pasado a leer en otros soportes. Vos estás en este momento en la mano con un objeto de lectura. Claro. Cuando vos mirás cualquier lugar donde la gente está esperando, la gente está leyendo. La gente está leyendo a lo mejor historias más breves, a lo mejor está leyendo mi historia, la historia que estamos contando en este momento, que tiene que ver con esto que vos haces, y lo está leyendo de una manera fragmentaria. A lo mejor lee otra parte de esta historia en otro momento. A lo mejor lo que ha cambiado Pero es es el lo mismo- formato de la A lectura. ver, suponete que yo leo, hay gente que está del otro lado, al igual que muchos, que lee Facebook todo el tiempo, o Instagram, está todo el tiempo leyendo publicaciones, los diarios, las publicaciones de los diarios, viste que ahora son cortitas, pero mucho tiempo, como decís vos. ¿Es lo mismo eso que leer un libro? No, absolutamente No. no es lo mismo. No es lo mismo porque el ejercicio de tu cabeza no es el mismo, ni de tu memoria, a corto y a largo plazo, no es lo mismo cuando lees 140 caracteres que cuando lees 140 páginas. Claro. Cuando lees 140 páginas, el trabajo de tu cerebro, el movimiento de tu cabeza es otro. Implica otras relaciones, implica otras redes, implica también otros aprendizajes. Eso es lo que nosotros llamamos lectura reflexiva. Hay que darse un tiempo para la lectura reflexiva. Las notas del diario suelen ser disparadores de lectura reflexiva. Por ejemplo. No hace falta que uno lea un libro completo si uno quiere reflexionar. Una editorial puede ser un buen punto de partida para reflexionar sobre algo. Claro. ¿No? Libros como... ¿Te acordás de eso? Hoy me acordaba a propósito de otro tema, de un libro como No Logo. No logo. No Logo. Un libro que hablaba de las marcas y que nos enseñaba mucho cómo determinadas empresas se adueñaban del lenguaje, se adueñaban de las letras, de los tipos de letras, de las palabras, ¿no? Y hacían de eso un capital, ¿no? Algunas marcas que no quiero nombrar acá por estas cosas que hay en televisión. Pero decilo, no hay ningún Calvin problema. Klein, por ejemplo, ¿no? Sí. Tiene registrado el tamaño y el formato del Seila K, ¿no? Hoy me acordaba de eso. Y llegó a hacerle juicio a unos estibadores
en una ciudad de Inglaterra que defendieron una huelga de estibadores en el puerto. O sea, hay gente que ya se apoderó de determinados formatos de letras, ¿no? Esto viene a cuento porque en ese libro que es No Logo, que es un libro antiquísimo del cual me acabo de acordar, que tiene, no sé, quizás 15 o 20 años, hay una posibilidad de reflexionar. No solamente la filosofía te lleva a la reflexión, muchos temas te llevan a la reflexión, muchos temas te llevan a la comprensión de la realidad de una manera más cabal. Seríamos una sociedad completamente distinta, ¿no? Si todos nos tomásemos ese tiempo que vos sugerís para leer a título reflexivo. En eso consiste alfabetizar. Cuando vos decís seríamos una sociedad distinta, seríamos una sociedad altamente alfabetizada. ¿Hay casos de éxitos en el mundo de sociedades altamente alfabetizadas? Los países noruegos tienen mucho éxito. Claro, Los países noruegos tienen mucho éxito. Son un granito éxito. de arena en el desierto, sí, digamos. Son un grano de arena en el desierto. Y hay otros países donde me parece que se está intentando con mucha seriedad, ¿no? Francia, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Francia está volviendo a dedicar minutos a la lectura en silencio en las clases. Y a la lectura en voz alta en las clases. A ver, del otro lado hay padres mirando, ¿no? Seguro. ¿Cuánto influye en mi hijo, que está en el colegio, que está en la primaria o en el secundario, verme a mí, padre o madre, leyendo? Un montón, un montón. Uno enseña con lo que dice, pero también enseña un montón con lo que hace. Con lo que hace. Nosotros, los papás tienen el gusto de leer cuentos infantiles en la primera infancia. Y ese gusto suele perderse con el tiempo. A lo mejor habría que buscar un modo en que pasemos de esos cuentos que les entretenían tanto mientras se dormían, claro, a dejarles el libro a ellos. Y si no, la escuela tiene una función que cumplir. Y es una función muy importante en relación con la lectura. ¿Cuán en contra empezó a jugar el celular y los nuevos modos de...? Yo me había anotado en algunas cosas para preguntarte. Sí. El tema de las nuevas tecnologías y demás, sí. La gente hoy, los pibes, los adolescentes, las adolescentes, hablan con emojis. Sí. ¿Sabes lo que es un emoji? Sí, claro que sí. Sí, porque estoy también en las redes, claro. Aunque parezco más dino de lo que soy. No, bueno, pero por eso digo, ¿cuánto, sí. ¿A dónde nos lleva eso? ¿Quién pudiera leer el futuro, no? Pero en el corto plazo. Es cierto que se está produciendo en general un pasaje de lo que nosotros llamamos el régimen de legibilidad, de lo legible a lo visible. Déjame 2 segundos explicarte esto. A ver. Cuando vos vas por la ruta y ves el icono de un ganado que puede cruzar, tal cual. No hay una oración que diga, cuidado, se le puede cruzar una vaca en esta ruta. No, con el dibujo de la vaca alcanza para que todos entendamos eso que decís. Porque el procesamiento de la imagen es mucho más rápido que el procesamiento de la palabra. La palabra siempre es simbólica, ¿no? Está en el orden de lo arbitrario. Alguien decidió que cuidado, puede cruzarse una vaca, se escriba con estas palabras. Sí. Y en otro país del mundo, la misma advertencia se escribe con otros signos, con otros símbolos, con otras palabras. Bien. Hay todo un proceso de aprendizaje para leer, cuidado, se le puede atravesar un animal en esta ruta. Bien. Ese proceso se llama aprender a leer. Vos vas a la escuela a aprender eso. Sí, y empieza a formar parte del acervo social, ¿no? Claro, en cambio, mirar el icono, mirar la figura, mirar la imagen, no tiene ese mismo proceso de aprendizaje. Tu cerebro procesa de una manera diferente la imagen que la letra. Y el procesamiento de la letra es un proceso de cognición que nos hace crecer. Mientras que la decodificación de la imagen, te diré que no deja las mismas huellas. Puede ser más persuasivo, puede ser más inmediato, pero el régimen de lo simbólico que está en la lectura es un régimen que está por arriba, digamos, de esos otros, del emoji. O sea que de alguna manera hablar con emojis nos empieza a empobrecer. Si la riqueza fuera tener un gran vocabulario, sí, porque de pronto este signo puede significar un montón de cosas, ¿no? Como este signo puede significar un montón de cosas, ¿no? Me parece que tampoco, yo no soy de las apocalípticas que reniegan. Creo que frente a este panorama que existe, lo que hay que generar rápidamente son mecanismos de reparación. Claro. Yo diría de reparación. Mira, mi ponencia en el Congreso de la Lengua se llamó Volver a leer en la era de la ansiedad, ¿no? Es eso. Yo mientras esperaba que sentarme en este sillón estuve unos minutos al costado de la escena con el celular en la mano, todo el tiempo pendiente de los textos que entraban, textos que me buscan todo el tiempo.
En este momento a vos hay un montón de textos que te están buscando en ese aparato que tenés El en la mano. mensaje de mi mujer que me dice, Sí. avísame que hora volvés. Y además alguien te dice otra cosa y alguien Sí. Entonces, estás todo el tiempo, por primera vez en la historia, los textos vienen en tu búsqueda. Antes los textos estaban ahí esperando que vos fueras hacia ellos. Claro, te comprabas el diario, ibas, lo buscabas y lo Claro, llevabas. te comprabas la revista, te comprabas el libro. Ahora los textos vienen hacia vos, además vienen con una urgencia. Cada vez que suena tu teléfono, ese sonido para vos es léeme, atendeme, léeme ya. Sí. Eso es lo que te están diciendo. Y eso va generando, de hecho, una especie de ansiedad creciente, ¿no? De ansiedad creciente, que nos pone al borde de no querer dejar ese aparato nunca, no querer tomar un libro Claro. donde las letras no se mueven, donde no se puede hacer hacia adentro un vínculo, donde las letras no tienen pop-up que me están permanentemente... Bueno, pero vienen los libros, los ebooks. Los Sí, ebooks, sí, ¿no? los ebooks. ¿Has leído alguna vez un ebook, un libro digital? Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. ¿Viviste yo no lo hice nunca. He estado con un Kindle en la mano mucho tiempo y donde he comprado por $3 o por 4 o por $7 novelas que ¿Es me una interesaban. experiencia distinta leer un libro de papel Sí. que un libro digital? Sí, porque los objetos son distintos. ¿Es distinto tener un mantel de tela que un mantel de plástico? Sí. Sí, claro. ¿Es distinto tener un libro de papel que tener un libro de lo que esté hecho ese aparato? Sí, es distinto. ¿Qué disfrutas La más? experiencia es distinta. Yo soy una persona de muchas décadas a la que le gusta el papel todavía. Yo creo que a la gran mayoría, ¿eh? Sí. Creo que no es un tema tuyo Sí. nada más. Me parece que por cuestiones de economía, de salud ambiental, Sí, etcétera. sí, de uno protección de los bosques. Claro. Pero mira, yo decía en esta conferencia del Congreso hace unos días, volver a leer un poema que tiene, aunque sea 6 renglones, que está fijo en una hoja de papel, que la palabra está escrita en blanco y negro, que tiene el mismo tamaño de letra, que no titila, que no te reclama ninguna urgencia, que está estática, una palabra estática en un soporte estático, que no se mueve. El resto de la textualidad, lo que va pasando por el celular, lo que va pasando por las tablets, lo que va pasando por las pantallas, es una especie de magma que va corriendo todo el tiempo, que no tiene bordes. Por eso es más difícil retenerlo, ¿no? Y que envejece todo el tiempo. Claro. ¿No? Tus WhatsApp envejecen mañana. Las noticias que aparecen en tu, no sé a qué servicio estás suscripto, pero esas noticias van envejeciendo rápidamente. Hay una velocidad creciente que tiene que ver con esta ansiedad creciente de la que hablamos. Frente a eso, la escuela tiene una función. Las escuelas no son solamente lugares que acompañan procesos, ¿no? Acompañar un proceso no es siempre plegarse de manera conforme y sonriente. Acompañar un proceso es decir, este es mi deber. Este es mi deber. Mi deber es enfrentar al alumno con otra cosa. Mi deber es llevarlo una vez al teatro. Sobre todo al alumno que soy seguro que su familia no lo va a llevar nunca, por ejemplo, ¿no? Una vez tiene que enfrentarse con la experiencia de que hay alguien en el escenario que no se puede hacer replay, que no se puede detener como Netflix, que el sujeto está ahí y que está actuando para vos. Una vez tiene que tener esa experiencia. Quizás no vuelva al teatro, pero la obligación de la escuela es enfrentarlo con eso, ¿no? Hago un pequeño consejo y te Bueno. sigo stalkeando, dale, mirá. Seguimos con Elena Pérez, la decana de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, y encontré una publicación en tus redes sociales que en realidad viene de replicar algo que había pasado en el diario Clarín, y dice básicamente, para Elena Pérez, lo dice Clarín, el lenguaje inclusivo da visibilidad a las mujeres y a los colectivos LGTB. ¿Qué pensás, más allá de esta declaración en sí, del lenguaje inclusivo? Habría que hacer una distinción entre lenguaje inclusivo y lenguaje no sexista, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El lenguaje no sexista se refiere exclusivamente a la cuestión de género. Inclusión no solamente tiene que ver con género, tiene que ver con raza o etnia, tiene que ver con clase, tiene que ver con muchas otras cosas. Fíjate que nosotros... A ver, pero pará, dame un ejemplo de lenguaje sexista. Bueno, un lenguaje sexista es esto que significa, por ejemplo, insultar refiriéndose a la honra de la mujer. Sí, Eso hija es de lenguaje, P. claro. Hijo de P. Claro, hijo de P o hija de P. O cuando se refieren a la conducta de tu mujer y te insultan a vos en relación con la conducta de tu mujer. Eso con es la lengua- promiscuidad de tu mujer. Claro. ¿No? Ay, los cordobeses tenemos El famoso especialmente- gorreado. Claro, los cordobeses Callate, gorreado. Claro, tenemos esa palabra. Eso es lenguaje sexista. Eso es lenguaje sexista.
Y el lenguaje inclusivo va por otro lado. Claro, es que no solamente va por otro lado, sino que tiene además otras dimensiones, ¿no? Pero para una mujer como vos, con el lugar que ocupás en tu profesión, ¿no? Que sos decana de la Facultad de Lenguas, hablar con egresades, como es el ejemplo que hice acá, bienvenides a todes, ¿cómo te cae? Esa imagen de Clarín es una imagen que corre por cuenta de quien diseñó la nota, ¿no? Yo no digo egresades, ni digo diputades. ¿Y qué pensás cuando escuchás que alguien lo dice? Pero sí digo, ya te contesto, pero sí tengo la precaución de decir bienvenidos y bienvenidas. O tengo la precaución de decir alumnos y alumnas. ¿Por qué la precaución? Porque de alguna manera yo estoy diciéndole al otro, cuando me tomo esa, digamos, esa deferencia de nombrar también en particular a las mujeres de un público determinado, de una audiencia determinada, estoy diciéndoles a la vez, estoy sensibilizada con determinadas luchas y con determinados problemas. No me está pasando por alto que algo ocurre en este momento del siglo y que tiene que ver con las luchas de la equiparación de los derechos. Cuando yo digo alumnas y alumnos, estoy llamando la atención sobre una cuestión. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sabés qué me pasó una vez? A ver qué pensás de esto. Y ya volvamos a lo de la letra E. Dale. Estaba en un evento, yo conduciendo un evento, y digo buenas noches para todos y para todas, bienvenidos, bienvenidas, bla, bla, bla. Sigo. Como hago acá en la tele cada vez que presento un programa. Cuando me bajo del escenario se me acerca una mujer y me dice, ¿qué sos, kirchnerista vos que saludas así? Te lo juro. Bueno, la reducción del pensamiento corre por cuenta de quien lo profiere. Digo, ¿cuánto se meten las luchas políticas en todo esto? Más que la lucha, la ideología política. Sí, mucho se meten. Y hay mucha gente confundida, ¿no? Sí, porque en realidad me parece que tenemos una tendencia a simplificar, por eso te decía, la reducción del pensamiento corre por cuenta de quien lo profiere, porque tenemos una tendencia a simplificar. Esa señora que te abordó sanamente, que preguntaba por tu filiación partidaria, claro, creía que decir bienvenidos y bienvenidas formaba parte solamente de un partido político. Claro, porque no Cristina así. De alguna manera era una recurrente en su... Fue una pionera, pero, ¿no? A título público de hablar de para todos y todas. No sé si realmente lo hizo. Yo estudiaba en España en el año 2002 y 2003. Y en ese momento ya nadie decía bienvenidos solamente, sino que decían bienvenidos y bienvenidas. En España, año 2002. Pero, o sea, nosotros hemos llegado a este debate 15 años tarde en Argentina. Y probablemente hayamos llegado a este debate, hayamos detonado en este debate en un año en que se debatían en el Congreso unas leyes que tenían que ver con el lenguaje, que tenían que ver con el sexismo, que tenían que ver con los derechos de la mujer, que tenían que ver con un montón de cosas vinculadas al lenguaje. Déjame decirte que el lenguaje no es una dimensión que corra separada de la cultura. Ni de lo que nos pasa, digamos. Ni de lo que nos pasa. El lenguaje es como una superficie donde impacta todo lo que ocurre en una cultura o en una esfera de la sociedad, ¿no? Cuando, sobre todo en determinadas partes del lenguaje como esto que estábamos diciendo recién, las terminaciones de femenino o masculino. Nadie se le ocurre preguntarme, cuando hablamos de lenguaje, ¿por qué no decimos más el futuro imperfecto del indicativo? Nadie me pregunta por qué se murió el futuro imperfecto del indicativo, se murió hace años. ¿Y por qué se murió? Ya nadie dice iré a tu casa. Nadie dice llamaré por teléfono. Voy a llamar, voy a ir. Usamos una perífrasis, voy a, ¿no? Voy a ir, voy a llamarte, voy a pintar, voy a... Se ha muerto porque la gente dejó de usarlo, porque prefirió otra construcción. Hay ahorro, ahí hay economía del lenguaje, ¿no? ¿O no? No necesariamente, probablemente sea un going to, a lo mejor es un préstamo, a lo mejor es la imitación de un lenguaje que consideramos de alguna manera socialmente más brillante que el nuestro. Mira, hay un montón de prejuicios en el lenguaje. ¿Has escuchado estoy tarde? No. Bueno, no la gente empieza a decir, en vez de he llegado tarde o estoy llegando tarde, dice estoy tarde. Estoy tarde. Eso, estoy tarde, es una especie de copia textual del inglés. Mirá. Muchas veces copiamos cosas del inglés porque es como si hubiéramos estado en Miami a hablar una especie de lenguaje confundido con el inglés, lo cual da una pauta de que también hablas otra lengua. Entonces, equivocarse y pareciéndose al inglés
Sería como inferir, has estado en contacto con esta cultura. Claro, por ahí de manera inconsciente, ¿no? También. Sí, probablemente de manera inconsciente, pero son cuando uno imita siempre por arriba de uno algo. La historia de las imitaciones en la historia de la cultura son eso. Las fantasías imitan lo que en algún momento usaba la gente que tenía dinero, Sí, oro. igual. ¿No? Eso hacen las fantasías, imitar lo que en otro momento usaban las personas que tenían mucho dinero. El plástico imita el cuero. A ver, te traigo, antes de irme a la pausa, te traigo a lo de egresades, bienvenides, diputades, etcétera. ¿Qué pasa con la letra E? Porque también pone de manifiesto una lucha. Así es. Porque también pone de manifiesto a colectivos que también están bregando por ser representados. Sí. Mira, yo o creo... representades. Y representades, claro. Por ahí nosotros bromeamos con eso porque... Pero digo, ¿crees que puede llegar a tener un lugar en algún momento esto o no? Esa es una pregunta difícil la que me haces, porque habría que poner en esa respuesta un montón de coordenadas que son casi imposibles de prever. Porque el lenguaje, ¿cómo funciona esto? El lenguaje cambia con pactos sucesivos. Si tus oyentes y tu audiencia se pone extremadamente agresiva cada vez que decís femenino y masculino, cada vez que vos decís bienvenidos y bienvenidas, tu audiencia se pone extremadamente agresiva, vos probablemente dejes de hacerlo. O si tu audiencia te dice, ¿por qué no nombras a las mujeres? Vos probablemente empieces a nombrarlas con la A. Quiero decirte con esto, que hay minúsculos pactos que van habilitando determinados usos. Pactos pequeños que van habilitando usos. Hay aulas en la ciudad de Córdoba, en las escuelas secundarias de Córdoba y en las escuelas terciarias, donde los alumnos ya pueden escribir con E, porque el profesor ha dicho, vamos a hacer un pacto. Si ¿Están de acuerdo? bien, ¿Están de acuerdo? Ok. Claro. O el profesor también puede decir, yo voy a hablar en masculino, como dicen los que hablan con E, dicen, ustedes hablan en masculino. Yo voy a hablar en masculino, pero yo acepto que vos hables con esa letra que según vos incluye a todos. El lenguaje avanza sobre la construcción de pactos pequeños. O sea que en un determinado tiempo, quizás las nuevas generaciones, no sé, los que hoy son adolescentes, terminen hablando con la letra. Probable. ¿Y por qué crees que hay tanta resistencia? O es probable que no. Bueno, hay tanta resistencia porque está vinculado quizás a estas otras luchas. Pero yo he visto gente irritarse, Elena. No, claro. Irritarse no, vos lees los comentarios que tiene mi nota de Clarín para que veas qué opina la gente. Se irrita, hay gente que se pone... muy violenta. Yo he visto gente a la mañana decir, yo cambié de canal porque los otros días vino una economista social y hablaba con la letra E, decía argentines, les argentines, y a mí la verdad que no me hacía tanto ruido. No me gustaba ni me disgustaba. Claro. Y los mensajes algunos eran terribles. Sí, claro. ¿Por qué sucede eso? Porque está asociada a otras cosas. Yo te decía recién, ¿por qué la gente no me pregunta por qué se murió el futuro imperfecto? Porque no está vinculado a ninguna cuestión que implique otras hegemonías y otras luchas. ¿Vos decís que la letra E va asociada, por ejemplo, al pro-aborto? No lo sé si al pro-aborto, pero sí a un grupo o a un conjunto, digamos, de ideas que resultan extremadamente novedosas. Las culturas tampoco son muy fáciles de cambiar de un día para otro. No somos flexibles. No somos flexibles en absoluto. Todavía hay papás que no quieren que sus hijos compartan el aula con alguien que habla más lento que su hijo, por decirte algo, ¿no? Discriminamos, uniformamos. No nos gustan tanto las diferencias, no nos gusta tanto la diversidad. Eso nos pasa como cultura. Como cultura es mucho más fácil aceptar lo que llamamos normal. Es más fácil normatizar que aceptar la diferencia de una manera verdaderamente inclusiva. Es un esfuerzo que la gente no siempre está dispuesta a hacer. Por eso me parece que la resistencia tiene que ver con ese esfuerzo de adoptar la diversidad como si fuera tan natural como lo que llaman normalidad, ¿no? Me tengo que ir a un corte, ¿viste que te dije que iba a pasar volando? Elena me dice, ¿pero de qué vamos a hablar? ¿Te parece? Yo digo, Elena, tengo 1000 cosas para preguntarte y me sobran miles. Hago un corte muy chiquito y nos quedan un par de minutos a la vuelta, ¿dale? Bueno. Corte y ya venimos con la decana de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, Elena Pérez, dale. Estalqueo tu vida al alcance de mis dedos. Bien, señores, nos quedan unos minutos con Elena Pérez. Atento con esto. A ver, una sola para cerrar.
el Congreso de la Lengua en Córdoba. ¿Lo aprovechamos lo suficiente o...? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. A mí me parece que los cordobeses vivieron una fiesta a full en esos días. No solamente los 4 días del Congreso, sino los 6 días que le precedieron al Congreso con el Festival de la Palabra. La gente iba por la calle y se encontraba con 200 personas bailando el pericón. O se encontraba con un domo donde estaban las sablas de Córdoba y vos podías entrar a jugar con un traductor cordobés, ¿no? En una mesa donde había una pantalla donde vos podías poner una frase en español estándar, y esa frase podía ser traducida al cordobés, por ejemplo. O sea, vos caminabas por la calle y te encontrabas con instalaciones. O sea, con sentís muestras. que lo aprovechamos los cordobeses. A mí me parece que si yo subía un taxi, el taxista me preguntaba, ¿cómo va el Congreso, por ejemplo? Sin saber si yo estaba o no involucrada. Claro, pero te vio cara de que esta mujer debe tener algo que ver con el Congreso. Puede ser, a lo mejor tengo cara de algo que ver con la lengua. ¿Cuánto tiempo más te imaginas siendo la decana de la Facultad de Lenguas? Mi mandato tiene una fecha de expiración y solamente podemos ser decanos durante 2 periodos sucesivos, O sea, como 8 los años. presidentes. En nuestro caso son 2 periodos de 3 años. O sea, 6 años. De manera que mi mandato termina el 31 de julio del año 2020. Te queda un año, por más Me o queda menos. un año Poco más, poco menos, y un año. montón de cosas por hacer todavía. Sí, ¿y después qué te imaginas? ¿Te vas a quedar en la universidad o querés hacer Sí, otra cosa? yo tengo una gran deuda con los recursos humanos que estuve formando, con mis doctorandos, con mi equipo de investigación, al que he dejado un poco abandonado en estos años porque la gestión es algo que te ocupa casi las Sí, 20, te absorbe. 24 por ¿Te deja 7. tiempo para leer? Lo que 24 decíamos al por, claro que principio. sí. Te deja, o sea, te Claro lo que seguís sí. haciendo. No Estoy- hay excusas. No hay excusas. Este fin de semana estuve terminando un libro de un norteamericano que se llama Philip Roth Sí. y que recomiendo y que se llama El Maestro del Deseo. Esa es mi última ¿Has escrito lectura. libros? Claro que sí. Sí. No ficción, pero sí muchos libros de ensayos, muchos. Mirá. El último se llama Andar entre metáforas. Me encantó conocerte. Y a mí que me invitaron. Gracias por venir. Ojalá te podamos seguir invitando muchas veces más. Muchas si tenés gracias. tiempo, sé que Bueno, la gestión es difícil. muchas gracias. Gracias, de verdad. Elena Pérez, la decana de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, hablando un poco de todo, por supuesto, de cuestiones relacionadas al lenguaje. Nos vamos, nos tenemos que ir, nos vamos a encontrar, por supuesto, mañana como siempre. Sean felices, ríanse, viva la vida con alegría que no cuesta absolutamente nada. Y como te decimos cada noche, si ven un pájaro grande, lo agarran. ¡Chao! Te stalkeo, aunque lo ocultes yo lo